Hoy tenemos nuevamente como invitada a Eliana Cuadro Murillo. Ella es COAP en carrera profesional y emprendimiento. Una vez más damos bienvenida a Eliana. Buenos días, Eliana. Bienvenida una vez más a Faro Caribe. Buenos días, John, y a todos los que escuchan. De verdad que es de mucha alegría y le doy gracias a Dios por esta invitación, porque sé que se está poniendo en claro, por ejemplo, muchas de las situaciones que están asociados a ese tema de la escogencia de carrera. Y hoy queremos hablar acerca de la generación Nini y también acerca de esas carreras o profesiones que están en vía de extinción. Pero bueno, iniciemos explicando a qué se refiere ese término generación Nini. Bueno, el término generación Nini viene y significa lo siguiente: ni estudian ni trabajan. O sea, generación es jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan. Como vemos, esto es una consecuencia del tema del tema vocacional. O sea, chicos que aún no están claros en cuanto a lo que quieren hacer, ni siquiera lo que quieren hacer, sino entonces tienen esa confusión en cuanto a su potencial y por lo tanto no se definen y tampoco buscan ni siquiera para un empleo. Eliana, bueno, expliquemos por favor, en la juventud el joven tiene toda esa fuerza, esa vida por delante. ¿Por qué cae en este trance, por así decirlo? Eso viene de la inseguridad, del desconocimiento de su potencial. Cuando una persona, inclusive una persona adulta, sabe que tiene un desafío, pero tiene todas las herramientas que requiere para enfrentar ese desafío, no va a tener miedo. Exactamente es lo que le pasa a un joven. El joven les da miedo entrar a la universidad, les da miedo todo ese proceso de que, inclusive el miedo al futuro, de que si será que me va a ir bien con esta carrera que yo voy a escoger. Entonces, si nos damos cuenta, todo está en el tema de las inseguridades. Entonces, cuando nosotros le enseñamos al joven a identificar su potencial, a identificar verdaderamente sus fortalezas, sus habilidades e inclusive sus debilidades, que él sabe para qué no es tan bueno, entonces ese joven se llena de seguridad y así no le va a dar miedo inclusive pensar en el futuro, proyectarse. Hoy nosotros vemos cuánto le cuesta a un joven proyectarse. Entonces todo viene ¿de dónde? De esa situación, el desconocimiento. La semana pasada hablamos un poquito, por ejemplo, cuando yo les estoy acompañando a los jóvenes a descubrir su potencial, lo asocio con el tema de la parábola de los talentos. Entonces, por ejemplo, yo les enseño y les digo, a la luz de la parábola, ¿quién nos da los talentos? Los talentos nos los da Dios. O sea, le pertenecen a Él. Él nos los presta. ¿Para qué? Para que nosotros con responsabilidad, porque es una responsabilidad del ser humano, una responsabilidad de cada persona, multiplicar esos talentos y con base en eso, entonces ahí sí viene, ¿qué viene? La prosperidad. O sea, Dios nos entrega a nosotros todo ese potencial para que a través de él nosotros seamos prósperos. Entonces, claro, cuando ellos aprenden eso, que ese potencial está en ellos y ellos lo puedan ver, porque cuando ellos conocen, o sea, cuando lo identifican y después reconocen, cuando ya comienza a decir, sí, verdad que yo soy arriesgado, de verdad que a mí me gusta trabajar en equipo, que yo soy empático, la gente, yo le caigo súper bien a la gente, tengo buena comunicación. Entonces, cuando ellos comienzan a ver todo eso que está dentro de ellos, entonces ellos comienzan a ver con mejor detenimiento todo el tema de su futuro. Eliana, ¿cómo podemos identificar o qué características presentan los jóvenes que integran, por así decirlo, este grupo de jóvenes que integran Generación Nini? ¿Qué características? Por ejemplo, nosotros podemos ver que la mayoría de esos jóvenes les cuesta trabajo estudiar. Tienen tal vez un tema de rendimiento académico. Entonces, claro, como eso fue una situación que se presentó en la secundaria.
cuando llegan a la universidad o cuando se enfrentan a tomar esa decisión, tienen esa falta de confianza en ellos mismos. Entonces, por eso es que se le presenta esta situación. Entonces, realmente, cuando inclusive uno ve a un chico que está desanimado, que pasan todo el día viendo televisión, o pasan todo el día pegado al celular, y pasan en aislamiento. Esos chicos simplemente se encierran en el cuarto a ver el celular o a jugar, porque también nosotros colaboramos con eso. Comienzan a jugar y pueden pasar todo un día en el cuarto aislados. Entonces, ahí es donde tenemos que ver esos síntomas de esa generación Nini, porque entre más va avanzando el tema, pues se va arraigando más en ellos. Bueno, pero este tipo de comportamiento tiene consecuencias a corto, mediano y a largo plazo. ¿Cuáles podrían ser? Sí, claro, o sea, ustedes saben que, por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que el tema del factor económico, ¿verdad? O sea, a futuro, por ejemplo, esos chicos, el que no está haciendo las cosas adecuadamente, el que no tiene un empleo, porque si tú te preparas en la universidad es para tener un empleo. Inclusive ayer en las redes sociales publicaba un video donde decía, si tu hijo no quiere ir a la universidad, prepáralo para el mercado laboral. O sea, hoy hay muchos chicos que no quieren ir a una universidad, pero esos chicos no están exentos de prepararse ¿en qué? En habilidades técnicas y habilidades personales para poder enfrentar y verdaderamente tener un empleo. Pero, por ejemplo, hoy vemos chicos que simplemente no quieren estudiar y quieren tener dinero, quieren pasar bien. Entonces, ¿a qué se enfrenta un chico que quiere tener dinero, que quiere seguir una vida normal donde no lo va a poder hacer? Entonces, ahí es donde vienen todas las situaciones sociales que estamos viendo hoy con los jóvenes. Ahora, antes de avanzar a la siguiente pregunta, debemos dejar claro que no a todas las personas les gusta cursar una carrera universitaria y no todas las personas van a ser profesional, pero todas las personas sí tienen la posibilidad de escoger un arte, por lo menos, con el cual ganarse la vida. Claro, o sea, yo la semana pasada les comenté, por ejemplo, de la primera opción que tuvieron mis hijos, ¿verdad? Con respecto al deporte. Así igual, el deporte, por ejemplo, las manualidades, la música, no todo el mundo quiere, o sea, tiene que ser ingeniero, médico, abogado, contador. Curso del comercio. El comercio, o sea, ¿a cuántas personas hoy no son grandes empresarios o tienen negocios grandes sin haber ido a la universidad, pero que tienen habilidades? Y por ejemplo, hoy hay una habilidad que está muy marcada en la economía, que es la tecnología, ¿verdad? Entonces hay que prepararse en las habilidades tecnológicas y en las habilidades personales para poder enfrentar el mercado laboral. Eliana, hablemos de las problemáticas que se presentan de manera aleatoria a las personas que viven según este estilo. Ok, por ejemplo, aquí podemos ver qué problemáticas tienen. Por ejemplo, tienen problemáticas educativos, tienen problemas educativos, factor económico. Por ejemplo, tienen falta de normas en la casa. O sea, esa parece algo muy, muy sencillo, pero allí hay, o sea, dentro de todo el grupo de chicos o el mercado que ha atendido, hay mucha de esa situación, de esas situaciones de normas en la casa. Los padres que todo lo hacen por los hijos. Nosotros tenemos que enseñarle a los hijos a soñar, a hacer las cosas. Me imagino que una también de las problemáticas a la que se pueden enfrentar los jóvenes que viven de acuerdo a ese estilo es a la delincuencia. Sí, claro, así es. O sea, el no saber qué hacer. La primera oportunidad que tienen para conseguir dinero, pues ahí está la primera oportunidad, ¿verdad? Le llega de pronto el amigo que está en la situación equivocada, en el camino equivocado, y le propone y por tal de tener dinero, si no tienen valores bien fundamentados, entonces caen en el tema de la delincuencia. Eliana, usted además de ser coach en la escogencia de carrera profesional y emprendimiento, es madre. ¿Qué cuota de responsabilidad tienen los padres en cuanto a este comportamiento de sus hijos?
O sea, yo soy madre de 2 hijos y realmente la responsabilidad es una cuota muy alta. ¿Por qué? Porque tengo una frase que la voy a decir. Nuestros hijos son lo que nosotros hemos hecho de ellos. O sea, mis hijos hoy son lo que su padre y yo como madre hemos hecho de ello. Entonces la responsabilidad es muy alta. Inclusive la responsabilidad en el tema de escogencia de carrera, nosotros como padres, es que lo acompañemos y le ayudemos a darle todas esas herramientas que ellos necesitan para poder hacerlo, sea una carrera profesional o sea una carrera o que ellos quieran ir a un mercado laboral, ¿verdad? Pero lo importante es ayudarlos. Entonces, primero eso. Y segundo, la responsabilidad ya de la toma de decisiones es de ellos. Pero nosotros como padres tenemos que ayudarlos a ellos a tomar esa decisión. Y no dejarlos, por ejemplo, al chico que pasa todo el día en el cuarto, dejarlo simplemente porque es que a él le gusta. Esa es otra cosa. No es que a él le gusta estar todo el día en el celular, no. Nosotros como padres tenemos que confrontarlo y mostrarle que están en una situación equivocada. Recordémosle puntualmente a los padres cómo le pueden mostrar el camino a sus hijos. ¿Cómo le podemos mostrar? Miren, es que parece, yo repito y repito eso porque realmente como madre y como coach es lo que hago. O sea, enseñarles siempre a los chicos qué hizo Dios de ellos. O sea, ese potencial tan grande que Dios les regaló, que inclusive para cada uno es diferente. Yo me doy cuenta que para mi hijo mayor es totalmente diferente que para mi hijo menor. Entonces, pero que cada uno se empodere de ese potencial y que verdaderamente ellos puedan proyectar y usarlo eso como herramienta de trabajo para poder prosperar. Pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad de mostrarles y de darle y de enseñarles un camino. Ellos toman, en la palabra de Dios hay algo que dice que nuestros hijos son como flechas, ¿verdad? ¿Quién tira la flecha? El papá, los padres, somos los que cogemos el arco y adaptamos todo. ¿Para qué? Para que esa flecha llegue lejos. No son ellos mismos los que se lanzan, somos nosotros los papás los que lanzamos esa flecha. Entonces eso es importante. Eliana, bueno, hemos hablado ya bastante acerca de la generación Nini. Hablemos acerca de esas carreras y profesiones que están en vía de extinción. ¿Cuáles podrían ser esas posibles carreras que están en vía de extinción? Bueno, esto es un tema muy controversial, ¿verdad? Sobre todo porque a pesar que estamos viendo lo que se está acercando, no tomamos acciones al respecto. Y por ejemplo, cuando hablamos de esas carreras que hoy están en vía de extinción, yo diría que más que esas carreras son puestos de trabajo que hoy están ya tendientes a desaparecer. Entonces, antes de entrar a ver cuáles son esos cargos, realmente ver y ponernos en el contexto de lo que está pasando hoy con todo el tema de la automatización. O sea, hoy no es para nadie es un secreto que la tecnología ha tomado mucho ventaja. Entonces hoy estamos viendo, por ejemplo, todo lo que hace un celular. Hoy estamos viendo que antes necesitábamos una secretaria, ya no se requiere la secretaria. Antes veíamos cómo se necesitaba a una persona que contestara el conmutador y ya no se necesita. ¿Por qué? Porque lo hace todo un software que está programado para eso. Inclusive vemos cómo hoy nuestros celulares están programados para que sean de recordatorio, de apoyo y todo este tema con estas robots que se encuentran actualmente. Entonces, todo esto que está pasando, inclusive ahorita 2-3 años antes está todo el tema de la inteligencia artificial, que anteriormente nosotros buscamos a una persona de pronto para que nos hiciera un escrito. Hoy no hay necesidad, simplemente coloca a uno en la aplicación de inteligencia artificial, actúa como un médico y escribe a mi cliente cómo hacer esta carta, cómo saludarlo, cómo hacerlo, y él te lo hace perfecto. Entonces es más bien hacer un llamado a que nosotros
identificando ese desafío que vamos a tener dentro de un tiempo o inclusive aún más, nos preparemos para eso, para poder enfrentarlo como debe ser. En estos días en redes sociales observé un video en donde una persona asiste a un restaurante y los meseros eran robots. Así es. Esto también se puede añadir esta problemática a la zona industrial como tal, que ha venido perdiendo mano de obra personal. Claro, es que eso es exactamente allí fue donde comenzó, ¿verdad? O sea, yo trabajé en una empresa 21 años y parte de mis 21 años lo dediqué a hacer eso. O sea, a revisar cómo podíamos a través de una máquina optimizar el personal. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver que la empresa realmente lo que está buscando es maximizar sus utilidades. Entonces ellos lo que hacen es, el empleado se enferma, el empleado tiene que ir al baño, el empleado tiene cualquier situación que pueda afectar la productividad de la empresa, y a ella, en cambio, un robot no. Entonces, ¿qué le conviene más a una empresa viéndolo así objetivamente? O sea, viéndolo sin corazón. ¿Qué le conviene a una empresa? A una empresa le conviene tener un robot que no se simplemente hay que hacerle un mantenimiento, pero a una persona no. Entonces, eso es lo que está pasando hoy. O sea, ¿qué le conviene a un restaurante? El mesero robot no se molesta si el cliente le habló mal. Simplemente el robot atiende y está programado para atender eficientemente. Bueno, ya bajo este paradigma, mencionemos algunas de esas posibles carreras que pasarían a la obsolescencia producto de las nuevas tecnologías. Bueno, miren, realmente, por ejemplo, hay varios puestos de trabajo. Yo lo miro más como están asociados a carreras, pero son puestos de trabajo que están en problemática. Por ejemplo, los trabajos de manufactura repetitiva. Esos trabajos en las empresas, en las industrias, que el empleado tiene que hacer repetitivamente, que inclusive le trae problemas físicos al empleado. Bueno, esos puestos de trabajo o cargos de trabajo son los que se tienden a automatizar, porque acá el tema es la automatización. Adicionalmente, por ejemplo, todo el tema en los empleos de servicios financieros, como cajeros, como secretarias, toda esa cantidad de que son trabajos repetitivos, que lo puede hacer perfectamente una máquina o un software o una plataforma. Ustedes miren cómo ya, por ejemplo, en los bancos nosotros ya no necesitamos de ir a un banco. Anteriormente era obligatorio ir a un banco, ya no. Ya simplemente a través de una aplicación nosotros hacemos todo lo que haya que hacer. Una transferencia, lo que sea. Se hace simplemente a través de una aplicación. Por ejemplo, tenemos todos estos operadores de telemarketing. O sea, por ejemplo, el chatbot, la inteligencia artificial. Eso es simplemente, se programan respuestas a lo que haya o lo que quiera la persona, el cliente, se programan respuestas y ya no se necesita una persona, simplemente se necesita una máquina. Algunos empleos de nivel administrativo, por ejemplo, también están allí asociados a eso. Entonces, ahorita vemos cómo todo asociado a esa repetitividad, porque al final lo que hacen las máquinas es eso. Todo lo que sea repetitivo, cómo lo programamos en un robot para que él lo haga y no lo haga una persona. Bueno, ante este panorama que es bastante crítico, ¿qué pueden hacer las personas para ayudarse y no también caer en la obsolescencia? Bueno, yo tengo aquí realmente en este tema varias recomendaciones. Por ejemplo, está la educación y formación continua. Hay personas que cuando llegan a cierta edad ya no quieren estudiar más. Hoy, con este desafío que nos viene, tenemos que educarnos. Por ejemplo, allí es donde el robot no puede competir con nosotros. O sea, el robot no puede competir en las habilidades blandas,
¿Como qué? Trabajo en equipo, empatía, comunicación, o sea, eso que solamente está desarrollado por el ser humano. Un robot no lo puede hacer. Entonces, el tema de educación y formación continua. Ser flexible y adaptabilidad, o sea, esa habilidad de flexibilidad y adaptabilidad, ¿para qué? Para que así como, por ejemplo, si automatizan un puesto de trabajo, pues me tengan en cuenta y yo tengo que aceptar eso que están haciendo en mi puesto de trabajo, pero ¿qué puedo aportar yo para que realmente eso no se dé? O sea, no me quiten del puesto de trabajo. Porque yo estoy estudiando una carrera, pero mi carrera se convierte en una herramienta. ¿Cómo puedo yo ir para que verdaderamente no me quiten del puesto de trabajo? Por ejemplo, está el tema del fomentar la creatividad y la innovación. Entonces, el robot no es creativo. El robot simplemente está programado para algo. Para que sea creativo solamente es que ese ingeniero de sistema que lo programó le vuelva a reprogramar y pueda colocar tareas adicionales, pero él solamente está programado para hacer las tareas con lo cual lo programaron. Entonces, pero nosotros no, nosotros sí podemos ser creativos e innovadores en cuanto a eso. Están el aprendizaje a largo plazo, que lo hablamos. Están, por ejemplo, el enfoque en las habilidades únicas y humanas. Como lo dijimos desde el inicio, cada ser humano tiene habilidades únicas, que no, inclusive que hay personas que hacen mejor que otras. Entonces ahí es donde hay que aprovechar, y por eso el autodescubrimiento es importante. Eliana, ¿qué hábito podemos nosotros crear en torno a nuestras carreras y profesiones para evitar entrar en caducidad? Ok, más que hábito, habilidades. O sea, las habilidades para entrar en esa caducidad y verdaderamente el desafío viene, la problemática viene. El tema es nosotros tomar acción para que eso no nos afecte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como lo hablábamos ahorita, enfocarnos en esas habilidades únicas y humanas. O sea, centrarse en esas habilidades que no pueden, que son difíciles de automatizar, como cuáles, como la creatividad, la intuición, el liderazgo, la resolución de problemas complejos. Eso puede ser una estrategia efectiva para diferenciarse en el mercado laboral. Todo el tema de la adaptabilidad, del trabajo en equipo, o sea, esas son habilidades blandas que nunca van a poder ser automatizadas, pero que nosotros le vamos ese es nuestro valor añadido a ese trabajo que vamos a tener. Antes de nuestro cierre, vamos a hacer como un repaso para todos esos jóvenes que de pronto sin saber están haciendo parte de la generación Nini, y también cómo podemos evitar entrar en la obsolescencia con nuestras carreras y profesiones. Bueno, para todos esos chicos que hoy están en la generación Nini, porque de pronto no se conoce el término, ¿verdad? Eso es un término que inclusive antes de terminar, a mí me gustaría dar una estadística. Dice que en América Latina, o sea, para que nos demos cuenta que no es un problema menor, es un problema que está a nivel mundial, pero yo voy a dar las estadísticas a nivel América Latina. En América Latina, el 26% de los jóvenes que pueden estudiar son Nini, son generación Nini. Y aquí en América Latina el 20%. Y aquí en Colombia el 26% generación Nini. De los jóvenes que pueden estudiar. O sea, que tienen opción, porque hay unos que de pronto no tienen los medios económicos, pero estamos hablando de los opcionados. No, todos esos chicos, porque de pronto no tienen opción, de pronto no conocen inclusive las estrategias que pueden hacer para estudiar. Esos chicos hay que ayudarlos de alguna forma, ¿verdad? Entonces, esa es la estadística. Y de esos 26%, el 67% son mujeres y el 33% son hombres. Miren esa situación grave que hay en cuanto a la generación Nini. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dependiendo de la causa que esté generando esa situación en cada joven, como lo dijiste ahorita, de pronto no hay jóvenes que quieren estudiar pero no tienen el tema económico. Pero es que hoy el gobierno tiene el ICETEX. En cada una de las universidades hay muchas becas, muchas.
becas que si nosotros queremos estudiar, nosotros nos vamos a esforzar por lograr una de esas becas, porque hay becas, por ejemplo, la tecnológica tiene becas de muchas. Cada una de las universidades tienen becas específicas y que no podemos desaprovechar. Lo que hay es que conocerlas. Por ejemplo, los chicos que hoy no han decidido que estudiar porque no saben, no conocen su potencial, esa es otra causa. Entonces, aquí lo que hay es que identificar la causa en el joven para entonces así darle la solución al problema. Bueno, Eliana, hemos llegado al final de esta emisión. De verdad agradecido con toda esa información que has compartido con nosotros. Hemos hecho énfasis en que tenemos que crear y tener habilidades blandas que no puedan ser sustituidas por el sistema. Pues bueno, nuestro próximo programa, que vamos a tener un tercer capítulo, queremos tratar acerca de estas habilidades que debemos crear en torno a nuestras carreras, nuestras profesiones, e incluso si no somos profesionales o técnicos, podemos tener muchas de estas habilidades. Así que usted no se puede perder nuestra próxima emisión el próximo viernes, que vamos a tener a la doctora Eliana Cuadro, COAT en carrera profesional y emprendimiento. Eliana, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias, John, por permitirnos conocer, pues hacer este programa y para que las personas conozcan. Fíjense que de pronto hay mucha gente que me dice, yo no sabía que eso existía, el tema de coach de carrera profesional. Cuando hablamos de la generación Nini, no sabía que existía la generación Nini. Entonces, es como poner al descubierto todo lo que está pasando y todas las consecuencias que puede venir de eso, y eso me da mucha alegría. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Faro Caribe. Nos encontramos en otra oportunidad.